¿Cuántas veces te has preguntado, ¿por qué Dios permitió el mal? Es una de las preguntas más profundas y desconcertantes de la fe cristiana. Muchos nos hemos cuestionado esto, especialmente cuando enfrentamos el sufrimiento, el dolor y las tragedias de la vida. En el fondo, todos sabemos que si Dios es todopoderoso y todo bondadoso, ¿por qué permitió que existiera el mal? Esta es una cuestión que ha angustiado a miles de creyentes a lo largo de la historia. Y la Biblia, aunque no da respuestas fáciles, sí nos ofrece una perspectiva crucial para entender el misterio. La creación, tal como nos la describe la Biblia, fue buena. En el primer capítulo de Génesis, después de cada fase de creación, Dios vio que era bueno. Esto implica que todo lo que Dios hizo, era perfecto y bueno en su propósito original. Sin embargo, al llegar al capítulo 3 de Génesis, nos enfrentamos a un evento trágico, la caída del hombre. Adán y Eva, los primeros seres humanos creados por Dios, en su libertad decidieron desobedecerle y ceder a la tentación de Satanás, quien les ofreció el conocimiento del bien y del mal. Este acto de desobediencia marcó el inicio de lo que conocemos como el mal. ¿Por qué Dios permitió que eso sucediera? En primer lugar, debemos entender que Dios creó a los seres humanos con un don invaluable, el libre albedrío. La libertad de elegir. Sin esta capacidad de elegir, el amor y la relación con Dios no tendrían verdadero sentido. Si Dios hubiese creado a Adán y Eva como seres sin la opción de decidir, no hubieran podido amarlo genuinamente, ni habrían podido elegir obedecerle de manera libre. Dios no quería siervos forzados, sino seres capaces de amar y adorarle por su propia voluntad. La libertad, entonces, implica un riesgo, el riesgo de que algunos elijan el mal. Esto nos lleva a otra pregunta: ¿por qué permitió Dios que el mal, una vez surgido, continuara existiendo? Si bien la caída de Adán y Eva permitió la entrada del mal al mundo, la existencia del mal no es un signo de la falta de poder de Dios. De hecho, Dios ya tenía un plan perfecto para redimir y restaurar al ser humano. Este plan comenzó a desarrollarse con la promesa de un Salvador que aplastaría la cabeza de la serpiente, Satanás, tal como lo señala Génesis 3 y 15. Pero aquí surge una nueva interrogante: ¿por qué no erradicó Dios el mal inmediatamente después de la caída? Si Él es soberano y todopoderoso, ¿por qué permitir tanto sufrimiento y maldad a lo largo de la historia? Esta es una de las preguntas más difíciles de responder, pero la Biblia nos ofrece pistas que nos ayudan a comprender el propósito detrás de este sufrimiento. En el Antiguo Testamento, vemos que Dios, en su infinita sabiduría, permitió que el mal y el sufrimiento formaran parte de un proceso de prueba, purificación y restauración. El pueblo de Israel, por ejemplo, pasó por situaciones de esclavitud, guerras y exilio, no porque Dios fuera indiferente al dolor de su pueblo, sino porque esos momentos de sufrimiento, aunque dolorosos, eran parte de un proceso de enseñanza y transformación. A lo largo de la historia bíblica, vemos que los momentos de crisis y dolor, lejos de ser obstáculos para el plan divino, son instrumentos que Dios utiliza para forjar un carácter más fuerte, más dependiente de Él. En el Nuevo Testamento, Jesús nos da una perspectiva aún más profunda. En la cruz, Él mismo experimentó el dolor y el sufrimiento, no solo como un testimonio de su sacrificio por la humanidad, sino como una manera de redimir el mal. La muerte de Jesús en la cruz, aunque aparentemente es el triunfo del mal, es en realidad el momento en que Dios usa ese mismo mal para derrotar al pecado, a la muerte y a Satanás. Así, el mal, que parecía tener la última palabra, es vencido por el amor y la gracia de Dios. Sin embargo, lo que no podemos pasar por alto es que el mal sigue existiendo, y muchas veces nos sentimos impotentes frente a él. A veces nos preguntamos, ¿por qué no ha venido ya el reino de Dios? ¿Por qué no termina este sufrimiento? La respuesta está en que la historia humana no ha llegado aún a su conclusión. La Biblia enseña que hay un propósito divino que va más allá de lo que podemos entender. En Romanos 8 y 28, se nos recuerda que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto no significa que todo lo que nos sucede sea bueno, sino que Dios, en su soberanía, puede usar incluso el mal para un bien mayor que no siempre podemos ver en el momento. Dios, a través de las Escrituras, nos muestra que el mal no tiene la última palabra. En la cruz, Él mismo tomó sobre sí el mal y la injusticia del mundo para ofrecer una solución definitiva. A través de la muerte y resurrección de Jesús, Dios garantiza la victoria final sobre el mal.
La promesa del Apocalipsis es que un día enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Este versículo nos da una visión de la consumación del plan de Dios, en el cual el mal será erradicado para siempre, y solo quedará la paz y la perfección que Dios había destinado desde el principio. Es importante resaltar que, aunque el mal existe, Dios no está ausente en medio del sufrimiento. Él está presente, sufriendo con nosotros. En 2 Corintios 1, 3-4, el apóstol Pablo nos recuerda que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Dios no es indiferente a nuestro dolor, al contrario, Él está con nosotros en nuestras luchas, y a través de su Espíritu Santo, nos brinda el consuelo y la esperanza de que el mal no tiene la última palabra. La presencia de Dios en medio del sufrimiento nos invita a una confianza profunda en su soberanía. A veces no entendemos por qué ocurren las cosas, pero la fe cristiana nos llama a creer que Dios sigue siendo bueno, fiel y justo. La Biblia nos muestra que el mal tiene un límite, y ese límite está marcado por la cruz de Cristo. El mal y la muerte han sido vencidos, y en Cristo, tenemos la seguridad de que el sufrimiento no será eterno. La restauración final que promete la Escritura nos da esperanza para seguir adelante, incluso en medio de las pruebas. Lo que debemos recordar es que la existencia del mal no cambia la naturaleza de Dios. Dios es bueno, y su bondad se refleja en su paciencia y en su plan redentor. A través de las Escrituras, aprendemos que el mal no es parte del plan original de Dios, pero en su sabiduría infinita, Él lo ha permitido temporalmente con un propósito más grande que trasciende nuestra comprensión limitada. El mal no es algo que Dios haya causado, pero sí es algo que Él permite para que, a través del libre albedrío, sus criaturas puedan decidir amarlo genuinamente. La presencia del mal, por lo tanto, no es una contradicción con la bondad de Dios, sino una oportunidad para que los seres humanos elijan, en medio del sufrimiento, seguir su camino, confiar en su carácter y esperar con esperanza la restauración futura. La Biblia nos asegura que el mal, aunque presente en el mundo, será vencido de manera definitiva. En este sentido, la respuesta a la pregunta, ¿por qué Dios creó el mal?, no es simple ni directa, pero nos lleva a comprender un aspecto fundamental de nuestra fe, la libertad que tenemos como seres creados a imagen de Dios. En 1 Pedro 1, 6-7, se nos habla de cómo nuestras pruebas y sufrimientos tienen un propósito divino. En lo cual os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, probada vuestra fe, mucho más preciosa que el oro que perece, aunque probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Este versículo nos recuerda que las pruebas y el sufrimiento, aunque dolorosos, son oportunidades para que nuestra fe sea refinada. Es en la lucha donde nuestra confianza en Dios se profundiza, y en los momentos de oscuridad donde podemos descubrir la luz de su presencia. Al final, la respuesta al porqué de la existencia del mal está estrechamente vinculada a la comprensión de la libertad humana, el propósito divino y la promesa de restauración. La Biblia nos muestra que Dios no es el autor del mal, pero tiene el poder de redimirlo y transformarlo en una oportunidad para manifestar su gloria y su gracia. El mal no tiene la última palabra, y aunque no podamos entender completamente su presencia en este mundo, podemos descansar en la promesa de que Dios, en su amor y sabiduría, tiene un propósito eterno que nos llevará a un futuro donde el mal será erradicado para siempre.